células pequeñas, primeramente de oración y más tarde de discipulado. Compartió esta visión con los diáconos varones y ellos no estuvieron de acuerdo con la visión. Ese fue en oración otra vez y supuestamente Dios le dijo que hablar entonces con las mujeres. Cuando él fue a hablar con las mujeres, los diáconos machistas dijeron, no, si lo va a hacer con las mujeres, pues hágalo con nosotros. Así que ellos comenzaron la célula. La iglesia creció en una forma descomunal. Esto hizo que el Dr. Cho estableciera una escuela de discipulado internacional, donde personas del mundo entero, ministros, pastores, iban hasta Seúl, Corea, a tomar los cursos de discipulado sobre lo que era el establecimiento de la iglesia a base de células y lo que se llamaría en aquel tiempo el iglesia crecimiento. Así que uno de esos discípulos fue César Castellano. Él fue hasta Corea del Sur y allá se matriculó en uno de estos cursos de discipulado del Dr. Cho y allí aprendió el método o la estrategia de dividir la iglesia, de organizar la iglesia a base de celular, porque eso traía un crecimiento descomunal. Pero el Dr. Cho enfatizaba que para él era una visión, no un método ni una estrategia de crecimiento, y que algunas personas en América habían intentado establecerlo no como una visión, sino como un método de crecimiento, y algunos habían fallado en establecerlo. Sin embargo, César Castellano, cuando lo trae a Colombia, lo empieza a establecer como una estrategia y inmediatamente empieza a dar resultados descomunales. Pero aún así, él decía que faltaba algo. Y ahí es cuando viene el momento en que está en la playa y recibe y que la revelación de la perfecta estrategia. Y que la perfecta estrategia es no solamente dividirla en células, la iglesia, sino hacer uso del número 12, que no era otro que el número que usó Jesús cuando escogió a sus discípulos. Bueno, en cuanto a esa parte, ¿verdad? Sobre G12, pues fíjese bien, para que usted tenga un entendimiento sobre esto, y esto lo mencionamos en nuestro libro Desenmascarando, en la página 112, cuando hablamos del 12, el número 12 exactamente significa perfección de gobierno. Escúchelo bien, muchos teólogos afirman que también Jesucristo pudo haber elegido, ¿verdad? En el caso, ¿verdad? De estos 12 apóstoles, de lo que serían sus apóstoles, debido a que esto viene a prefigurar como tal el gobierno perfecto que Él va a venir a establecer sobre la tierra. Entonces, obviamente, Él va a ser el único capaz de hacerlo, Dios. Ahora, 12 viene a ser producto de 3, que es el número perfectamente divino y celestial, y también número 4, el terrenal, el número que deriva de todo lo que significa lo material y orgánico. Entonces, de esta manera se conoce teológicamente que es el gobierno de la Trinidad sobre la tierra. Pero entonces la pregunta es que si el número 12 viene a ser como tal característico de los apóstoles, por lo cual el G12 quizás también se deja llevar, pues entonces ¿quién es Jesucristo? Es César Castellano, porque él viene y da como una fórmula para el éxito, que él dice que esa es la que tiene que ser y que no hay más nada. Entonces ahí mismo él se desenmascara, porque Dios no tiene una sola forma específica de obrar, Él obra de muchas maneras, y además siempre la gloria postrera va a ser mayor que la primera. No sé que nos pudiera abundar un poco sobre esta parte. Bueno, aunque podríamos verlo desde el punto de vista de César, pero la realidad es que un profeta vino a donde Claudia, la esposa de él, y le dijo que tenía que bautizarse en el Jordán, como si ese hombre hubiera sido Juan el Bautista y ella fuese Jesucristo. La realidad es que ellos tomaron una dirección
hasta política, porque Claudia llegó, es en este momento, no sé si ahora mismo, pero ella es senadora, congresista en Colombia, y hace 2 años, casi 3 años, se les cuestionaron los ingresos descomunales y estaban haciéndole una investigación. Bueno, pero yo quisiera en este momento que ustedes pudieran observar de dónde realmente sale esta falsa doctrina. Siempre que hay una falsa doctrina, hay algo de la verdad de Dios que se adultera, y esa adulteración se convierte en la falsa doctrina. Para poder saber de dónde sacan esto, tenemos que ver bíblicamente cuál es la parte bíblica. La parte bíblica es que si usted lee, por ejemplo, en Romanos capítulo 1, verso 7, lee en 1 Corintios capítulo 1, verso 2, lee en 2 Corintios capítulo 1, verso 1, lee en Efesios capítulo 1, verso 1, lee en Filipenses capítulo 1, verso 1, lee en Colosenses capítulo 1, verso 2, lee en 1 Tesalonicenses capítulo 1, verso 1, y lee en 2 Tesalonicenses capítulo 1, verso 1, ahí va a encontrar que estas cartas son dirigidas a la iglesia que está en tal sitio, y menciona Roma, o Corinto, o Éfeso, o Filipo, o Colosa, o Tesalónica, porque la manera en que los apóstoles organizaron la iglesia era que todos los santos de una ciudad eran la iglesia de esa ciudad, y en esa ciudad no estaba el concepto del pastor, sino que en cada ciudad, como dice Hechos capítulo 20, eran establecidos ancianos, pastores, obispos, en plural. O sea, como si fuera una junta de ancianos o de pastores, que se les conocía como el presbiterio de la ciudad. Eran los pastores, ancianos u obispos que estaban a cargo de pastorear, de velar, de enseñar con experiencia a los santos de una iglesia que era a su vez de una ciudad. Pero como todos los creyentes no podían reunirse todos los días en un solo lugar, aparentemente se reunían en las casas, y el primer día de la semana, como enseña Hechos capítulo 20 lo enseña, y también 1 Corintios capítulo 14 verso 23 y verso 26, se reunían toda la iglesia de esa ciudad en un solo lugar. Hay un verso interesante que es Romanos capítulo 16 verso 5, que habla de la iglesia que está en su casa. Así que da la apariencia, se puede extraer teológicamente de que aparentemente durante la semana la iglesia se reunía en las casas, como en células pequeñas, pero que todos los santos de una ciudad se reunían en un solo lugar. Puede ser en una casa de un hermano pudiente, podía ser al lado de un río o en una playa, pero iba a ser en un sitio donde podían estar todos los hermanos de una ciudad, y en ese día no solamente se predicaba, sino que también se partía el pan y se comía la Santa Cena. Miren, hermano, de esa realidad de la célula es que el doctor Choc saca la célula primero en las casas y luego en unos salones que él llegó a construir en una montaña, salones o cubículos para oración, donde esas células se reunían para orar. Así que de esa